Muy buenas tardes, buenos días para América Latina. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que está marcando el presente y sobre todo el futuro de nuestro sector: la digitalización y monitorización remota, asuntos clave para optimizar la gestión industrial del agua. La transformación digital ya no es una opción, es una necesidad. En esta webinar conoceremos cómo aplicar soluciones digitales de forma sencilla, escalable y con resultados tangibles desde el primer día. Y lo haremos gracias a la colaboración de HMS y Adasa y el caso real del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, una experiencia de éxito que demuestra cómo la innovación puede traducirse en eficiencia operativa, en ahorro de costes y en una gestión más proactiva de los recursos. Nos acompañan Xavier Cardeña, gerente del mercado global del sector del agua en HMS, y Juan Jesús Fernández, coordinador de integración digital y tecnologías de automatización de la empresa Adasa. Tras sus intervenciones dispondremos de una ronda de preguntas para resolver todas vuestras dudas totalmente en directo. Y os recuerdo que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de App en Compartir Medios, en la parte inferior. También aprovecho para indicaros que durante el evento os iremos lanzando algunas breves encuestas, para lo cual os pedimos la máxima colaboración. Como es habitual, mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier detalle que necesitéis durante la tarde. Y sin más dilación, pues doy paso a nuestro primer invitado. Xavier, muy buenas tardes, es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Adelante. Pues sí, un placer y muchísimas gracias a José Miguel y a Aguas Residuales por organizar este evento que yo creo que, como tú bien dices, pues toca temas muy candentes de actualidad, porque tocaremos un poco parte tecnológica, un caso real de éxito que nos presentará Juan G. de Adasa, y luego tocaremos también el tema de la ciberseguridad, porque evidentemente en el sector todo lo que está relacionado con digitalización tiene afección de lo que es la parte de ciberseguridad. Por lo tanto, esa es una parte que vamos a tocar. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar con esta parte. Sí que me gustaría, para quien no nos conozca a HNS, de un vistazo muy rápidamente un poco quiénes somos. Somos una empresa global con oficinas en más de 20 países y sede central en Suecia, que nos dedicamos a fabricar componentes y soluciones para las comunicaciones industriales e IoT. Básicamente es esto. Tampoco me voy a enrollar con datos que son más numéricos y que en todo caso pues podéis disponer de ellos posteriormente con la grabación. Tenemos diferentes soluciones para el sector del agua, somos ahí muy transversales. Tenemos muchas aplicaciones en residuales, pero también en potables, también en regadío, también en desalinadoras, estaciones de bombeo. Tenemos pues muchos clientes, porque al final hay un aspecto clave que son las comunicaciones entre todos estos assets, entre todos estos equipos, ¿no? De hecho, cuando se habla de la digitalización o de Smart Water o Water 4.0, hay diferentes maneras de llamarle a lo que más o menos puede ser algo similar, y tomando como referencia este modelo de madurez que se está utilizando cada vez más, un modelo que viene de Alemania, que nos permite comprender el estado actual de una empresa en el proceso de digitalización. Si nos fijamos, los dos primeros niveles de esta madurez son la computerización y la conectividad, que constituyen, de hecho, la base de esta digitalización, porque son imprescindibles. Pretender entrar en una digitalización a nivel OT sin tener datos fiables, sin tener datos reales y a tiempo de lo que ocurre, pues al final puede ser algo bastante ineficiente. Entonces, para alcanzar ese tercer nivel de madurez, sería para poder visualizar qué es lo que ocurre, tener visibilidad de lo que ocurre y de lo que sucede. Es necesario primero tener no solamente la computarización o la sensorización, la automatización, sino también la conectividad de esos sistemas de una manera organizada y ordenada, ¿no? A partir de aquí es donde entramos ya en explotar el potencial del mundo de la digitalización, que es de lo que también vamos a hablar hoy. Hay diversos estudios que muestran que, por ejemplo, el predictivo, que es un aspecto muy clave en el sector, pues puede aumentar la productividad en torno a un 25% y reducir las averías
en un 75%. Los costes de mantenimiento también se pueden disminuir notablemente. Claro, ¿qué es lo que nos encontramos o cómo nosotros enfocamos esto con algunos de nuestros productos? Primero sí que me gustaría, hemos lanzado aquí una pequeña encuesta respecto a estos niveles de madurez que decíamos, cómo lo estáis haciendo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de digitalización que tienen en su empresa? Entonces, pues bueno, damos aquí varias opciones, a ver cómo lo tienen según estos diferentes niveles que hemos preparado. Dejamos, ¿no? Unos segundos para responder, José Miguel. Sí, puedes continuar. Ya estamos viendo por aquí, ¿Sí? por ejemplo, un 31% pues nos dice que tenemos acceso remoto a través de los PLCs. Pero bueno, si quieres luego al final, Xavier, podemos darle un vistazo a todos los porcentajes. Continúa. Perfecto. Invito a que continúe. Perfecto. Gracias, José Miguel. Pues nada, en principio vamos a poner un escenario donde tenemos una planta de tratamiento. En una planta de tratamiento, lógicamente, nos encontramos con multitud de equipos, ¿no? Muchos equipos, muchos activos que de hecho generan datos, ¿no? Y ahí entramos con PLCs, son normalmente de distintos fabricantes porque vienen de distintos proyectos, interfaces de HMI, contadores inteligentes, sensores analógicos, diferentes equipos, algunos de ellos incluso legacy, equipos antiguos. Esto también nos lo explicará en el caso Juan posteriormente, ¿no? Estos dispositivos bien pueden estar conectados a una red o incluso algunos completamente aislados, lo que hace que su integración en un sistema SCADA o la comunicación entre ellos pueda llegar a ser realmente un desafío. Para unificar toda esta información debemos manejar múltiples protocolos de comunicación. Esto también es algo muy inherente al mundo OT. Así como en el mundo IT todo está bastante estandarizado, en el mundo OT, pues cada fabricante, pues hay múltiples protocolos de comunicación, y como os digo, incluso algunos antiguos, ¿no? Pero claro, no solamente hemos de manejar lo que está en la planta, ¿no? También necesitamos intercambiar datos con activos que están ubicados fuera de la planta principal. Estaciones de bombeo que tienen que hablar con el SCADA, partes de la red de distribución. Y claro, estos puntos no suelen estar conectados mediante redes cableadas y pueden, de hecho, encontrarse a grandes distancias. Por eso, nuevamente, es importante contar con medios de comunicación inalámbricos que sean de confianza y también seguros. Aquí es donde una de las soluciones que presentamos hoy también en el caso de Adasa es el Gateway E1 Flexi, ¿no? Porque, de hecho, este es un dispositivo de recopilar datos de muchísimas fuentes y de muchísimos sitios, incluso dispersos, que vengan de diferentes fuentes y consolidarlos y transformarlos en algo que sea una información útil y que pueda transmitirse de una manera eficiente. Esto es lo que hace el equipo. Es compatible con un montón de protocolos industriales que pueden trabajar simultáneamente. Hablamos de Siemens, de Rockwell, de Onron, Mitsubishi, Schneider, Modbus, incluso eso es un cliente OPC-UA. Incluso podemos también consolidar, cocinar un poquito esos datos antes de transmitirlos. Claro, transmitirlos al final, a nivel de planta, hablaríamos de un sistema SCADA, ¿no? Normalmente en el nivel 2 de un modelo de automatización entraríamos en un SCADA. Normalmente estos ya trabajan, sí que suelen trabajar ya sobre redes TCP/IP. También pueden funcionar de manera remota o en el cloud, pero normalmente están en la propia planta. Son sistemas que suelen gestionar grandes volúmenes de datos de proceso, que se dedican a administrar alarmas, notificaciones, que permiten incluso el control manual o centralizado de todos esos activos. El protocolo OPC-UA es el que se ha estandarizado para transferir datos normalmente desde el nivel 1 hacia el SCADA. Entonces, aquí el E1 Flexi de lo que está haciendo es de gateway entre el mundo ese disperso, ese mundo de un montón de diferentes protocolos y de diferentes assets que están dispersos en el mundo OT hacia ese mundo ya a nivel de capa 2 o a nivel de ya más acercándonos al IT a través de protocolos estandarizados como puede ser OPC-UA.
Pero bueno, hasta aquí es lo que, bueno, se le ha venido a llamar Industria 3, ¿no? La parte de automatización, la parte SCADA. Realmente donde realmente entramos en la gestión de los datos de una manera mucho más potente para el análisis, gracias a las nuevas tecnologías, básicamente, y la conectividad segura a Internet, es que podemos llegar a la nube esos datos, ¿no? Evidentemente, de una manera segura, y eso lo veremos también a lo largo de la sesión de hoy. Una vez están los datos en la nube es cuando pueden analizarse mediante herramientas avanzadas de software de monitorización remota. Esto permite también una visibilidad total de las operaciones y nos permite entender por qué ocurren las cosas e incluso predecir lo que va a ocurrir a continuación. Este es un enfoque que nos lleva a pasar de un mantenimiento reactivo o incluso preventivo a un mantenimiento predictivo que está impulsado por, sobre todo, ese análisis de datos y el machine learning. Incluso se puede ir más allá, ir con el mantenimiento prescriptivo, con herramientas de inteligencia artificial y Big Data que pueden recomendarnos las óptimas acciones para evitar fallos futuros y mejorar el rendimiento de los activos. Incluso en algunos casos se puede llegar a llevar a cabo operaciones autónomas donde los sistemas son los que se encargan de monitorizar y el control rutinario por sí mismos y, de hecho, liberando a personal especializado para que se enfoque en tareas estratégicas y de mayor valor. ¿Por dónde muchas empresas, muchas compañías empiezan porque evidentemente el uso de la nube, pues para los datos lleva un tiempo? Todo esto que se ha contado, os lo he contado rápido, pero no lo es a la hora de implementarlo, pero es lo que sí es un aspecto rápido y con un retorno de inversión muy rápido, es las soluciones de acceso remoto. Ese es uno de los casos de uso más comunes y con mayor retorno de inversión. Esto lo que te permite es que los expertos o los fabricantes de la instalación, de la máquina, las ingenierías, puedan hacer diagnósticos, resolver problemas. Incluso se calcula que entre un 30 y un 80% de las problemáticas se pueden resolver en remoto sin necesidad de viajar, lo cual reduce evidentemente costes y acelera la recuperación de la operación. En ese aspecto, Ewon fue pionera en el acceso remoto industrial seguro, porque lo hacemos desde el año 2001, o sea, digamos principios de siglo, casi a la par que Google, ¿no? Y desde entonces, evidentemente, hemos seguido evolucionando y ampliando las capacidades, ¿no? El acceso remoto, para daros una visión un poco técnica de cómo funciona, es muy potente, hay mucha tecnología detrás, pero es muy sencillo para el usuario, que realmente al final es como si estuviera delante de la máquina, delante del PLC, solamente que puede estar a miles de kilómetros de distancia a través de un servicio seguro que se llama Talk2N, que nosotros ofrecemos y que permite abrir un túnel encriptado, VPN, que permite acceder de una manera muy sencilla y muy segura a los PLCs, a los HMIs, a todos los equipos que puedan tener un puerto de comunicaciones configurable. Una vez está establecido ese túnel, lo que hacemos es abrir el TIA Portal o la herramienta correspondiente para la programación del PLC y nos encontraríamos trabajando tal y como si estuviéramos allí. O sea, simplemente hemos ahorrado tiempo y dinero, evidentemente, ¿no? Existe también una versión para iOS y Android, con lo cual podemos también monitorizar remotamente con este servicio un HMI o un SCADA, ¿no? Bien, a partir de aquí me gustaría ceder la palabra a Juan G, porque nos va a explicar esto que yo he explicado un poco en teoría de cómo es un caso real que creo que es enormemente interesante. O sea, muchísimas gracias, Juan G, y te cedo la palabra para que lo expliques. Sí, adelante, Jorge. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me oye, no? Vale, lo primero quería agradecer a Xavier y a HMS por habernos dado la oportunidad de presentar este proyecto que se está realizando en La Rioja, ¿vale? Y que comúnmente lo llamamos DigiCare, ¿vale? El proyecto DigiCare es la iniciativa de digitalización del ciclo del agua
del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, del CARE, lo que viene a denominarse CARE. Esperad, que hago la presentación más grande, que no la veía yo en grande. Perfecto, ahí. Vale. Está dentro del PERTE de la digitalización del ciclo del agua y está cofinanciado con fondos Next Generation de la Unión Europea. El proyecto está siendo ejecutado en la actualidad conjuntamente por Adasa y Aclara, bajo la coordinación de Adasa, combinando la experiencia que tenemos ambas empresas en soluciones hidráulicas y de digitalización. El objetivo principal es modernizar la gestión del agua, tanto en abastecimiento como en saneamiento, aunque principalmente se está centrando en saneamiento, mediante la sensorización avanzada, gemelos digitales y una plataforma integral, que es la denominada DigiCare, que unifica todos los datos. ¿Vale? Hablamos de una inversión global de 7,86 millones de euros, de los cuales 4,35 millones se destinan directamente a la digitalización. Esto representa un 55% más o menos del presupuesto total. La ejecución del proyecto es de 16 meses y tiene 3 años de garantía. Los 3 grandes pilares son cumplir con la Directiva Marco del Agua y la 91/271, mejorar la eficiencia, sostenibilidad y gobernanza del ciclo del agua y, como hemos dicho, crear una plataforma digital integral como base para la gestión futura. En definitiva, la intención es transformar la gestión del agua en La Rioja hacia un modelo inteligente, interoperable y seguro, y preparado para crecer en los próximos años. Se han definido 6 grandes líneas de actuación, ¿vale? La primera es la digitalización de los abastecimientos. Se digitalizan las potabilizadoras, donde se congregan todos los elementos del subsistema supramunicipal. También, la segunda, se digitalizan los saneamientos, depuradoras, estaciones de bombeos de aguas residuales, humedales y colectores, con la instalación de nuevas sondas, la monitorización de la energía de los procesos y de sondas existentes y la cuantificación de alivios. La tercera es la creación de gemelos digitales de las 5 depuradoras principales de La Rioja, que son la de Logroño, Calahorra, Haro, Nájera y Alfaro. También se modelizan 12 del resto de depuradoras, que abarcan todas las tipologías y tamaños, y también las redes supramunicipales. El cuarto punto es el control de vertidos al cauce y de vertidos industriales autorizados. El quinto sería la integración con el GEMAO para la gestión de activos y mantenimiento, y ya por último pues sería el desarrollo de la plataforma DigiCare. A ver. Vale, el proyecto, como hemos dicho, cubre todo el territorio de La Rioja. Son 5 sistemas de abastecimiento supramunicipal, 70 depuradoras, 30 estaciones de bombeos de aguas residuales, 15 depuradoras que denominamos humedales, 65 colectores y 10 vertidos industriales autorizados. Aquí el objetivo es digitalizar las diferentes líneas de proceso de las plantas y el control de vertidos al dominio público hidráulico. La digitalización de las instalaciones de depuración no es una moda tecnológica, es una necesidad estructural a día de hoy. Las depuradoras son sistemas complejos con múltiples variables, como puede ser el caudal, la carga contaminante, el consumo energético, el rendimiento de aireación, y que cambian constantemente. Digitalizarlas significa disponer de datos en tiempo real, anticiparse a incidencias y mejorar la eficiencia energética y ambiental del proceso. Además, la nueva normativa europea exige un control exhaustivo de los vertidos, de la energía y los episodios de alivio. DigiCare quiere dar respuesta a estas exigencias con una solución
que combina sensorización avanzada, conectividad segura y analítica inteligente. ¿Vale? Se van a instalar sensores multiparamétricos, tanto en las entradas como en las salidas de las plantas, así como en distintas líneas de proceso. Estas sondas miden sólidos, turbidez, DQO, caudal, pH o conductividad, entre otras. Y estas mismas sondas multiparamétricas son las que se instalarían en los vertidos industriales autorizados. Los datos se recogen de forma continua y se transmiten mediante data loggers en el caso de los colectores y de los humedales, y con el iWAN Flexi para el resto de las plantas, a la A DigiCare, donde se almacenan y validan. Además, se va a actualizar, como hemos comentado, que se va también a digitalizar el control de vertidos industriales, pues se aprovecha para actualizar el registro central de vertidos, para poder compararlo a su vez con los muestreos manuales o formularios que hacen las diferentes empresas. En esta diapositiva podéis ver la arquitectura que se está empleando o que se ha propuesto en el proyecto. Como veis, es una arquitectura híbrida y modular y se ha diseñado bajo 3 principios: fiabilidad, ciberseguridad y escalabilidad. Se combinan redes móviles 4G seguras y conexiones MQTT también seguras para el envío de los datos que enlazan las plantas con la plataforma DigiCare. Y a su vez se ha instalado una red LoRaWAN en cada planta para la instalación de los nuevos sensores distribuidos. La tecnología LoRaWAN pues, nos permite cubrir grandes superficies con bajo consumo energético y sin necesidad de cableado. El eje del sistema son los iWAN Flexi, en este caso los 202, en los que se instalarán en torno a 115 iWAN Flexi 202, aunque 5 de ellos son de la serie 203 porque los PLCs son Siemens S7 300 o 400. Este dispositivo, el iWAN, recopila los datos de los sensores y del PLC, los archiva localmente y los envía a la nube mediante MQTT cifradas con OpenVPN sobre TLS. Cada iWAN cuenta con su tarjeta SIM de datos dedicada, gestionada bajo un APN privado, ¿vale? Lo que garantiza que las comunicaciones sean seguras y estén aisladas del tráfico público. Como ya ha comentado Xavier, los iWAN son compatibles con PLCs prácticamente de la mayoría de los fabricantes. En este proyecto nos estamos encontrando con PLCs Schneider, Siemens, Omron, Allen Bradley, Telemecanic, y podemos integrarlos indistintamente. A nivel interno, en cada planta, como he comentado, se despliega una red LoRaWAN para la nueva sensórica instalada, con una única pasarela LoRaWAN, ¿vale? En la red LoRaWAN estamos usando equipos de la marca Mileside. En cada planta se coloca una pasarela, bien el UG65 en caso de plantas pequeñas y el UG67, que es de instalación en el exterior, para las plantas más grandes. El gateway recibe los datos de los nodos LoRa, que son conversores también de la misma marca, conversores que se conectan a los controladores de la sonda y envían la información inalámbricamente mediante protocolo Modbus RTU. ¿Vale? Estamos usando los nodos UC100 cuando la comunicación es Modbus y UC300 cuando la comunicación con los sensores es Modbus o analógica. Hemos optado por usar una tecnología inalámbrica precisamente para adaptarnos a la realidad de campo. Muchas de las arquetas de las depuradoras no están en buen estado o son difíciles de acceder. Además, de esta forma nos evitamos tener que abrir nuevas zanjas o tirar cable.
esta solución también nos permite no depender del PLC existente. Es decir, nos encontramos PLCs que están descatalogados, todos sus puertos están saturados, no tienen tarjetas libres. Así también es una forma de no tocar la configuración del PLC. En aquellos humedales y colectores donde se prevé instalar sensórica y no tenemos alimentación, lo que se está empleando son data loggers software. Estos data loggers pues, tienen una alimentación autónoma y la transmisión es a través también de 4G segura dentro de la misma VPN. En los puntos de alivio que tiene el consorcio y ya están instrumentalizados, estamos empleando un API REST para extraer la información y enviarla a la plataforma central. De esta forma, cada instalación se convierte en un nodo independiente, pero integrado dentro de una red unificada. Este enfoque reduce los costes de mantenimiento y garantiza una infraestructura estable, trazable y segura. En esta diapositiva pues, nos centramos en la sensórica y telemetría. ¿Okay? Se están desplegando, como he dicho, nuevos sensores, son de la marca Vega para los sensores de nivel y caudalímetros y Endreshauser para los sensores de calidad del agua. Estos sensores se encuentran comunicando dentro de la red LoRaWAN y se integran en los iWAN Flexi. La comunicación del iWAN Flexi se realiza sobre una red privada APN con túneles OpenVPN cifrados, asegurando la confidencialidad total. Además, la solución permite reaprovechar equipos existentes, como son SCADAs, analizadores o PLCs. Así evitamos costes innecesarios. Este enfoque ha sido clave, digitalizar sin desmantelar, integrando lo nuevo con lo que ya funcionaba, lo que da una continuidad operativa y confianza a los equipos de mantenimiento. Los equipos de comunicaciones se están configurando mediante Power Automate para reducir lo máximo posible los tiempos de configuración e integración. Estamos hablando que configuramos en torno a 150 iWANs, 700 pasarelas LoRaWAN, 310 nodos LoRa y 80 data loggers. Aunque es verdad que la configuración de las pasarelas, de los nodos, han requerido una configuración personalizada para cada planta y que cada iWAN, pues, lógicamente, tiene su propio listado de variables. Los datos, una vez recopilados en el iWAN, se envían mediante protocolo MQTT seguro sobre TLS a la plataforma. La plataforma dispondrá de dashboards interactivos con alarmas, indicadores de rendimiento y KPIs energéticos. Por ejemplo, se podrá comparar el consumo energético por metro cúbico tratado entre diferentes plantas o analizar la eficiencia de la aireación y del reactor biológico. Resumiendo la solución. En campo se instalan nuevos sensores que miden tanto caudales como calidad de agua y transmiten esta información mediante una red LoRaWAN utilizando nodos LoRa. Segundo, los datos llegan a la pasarela LoRaWAN que los transmite por Modbus TCP al iWAN Flexi 202 o 203. El iWAN Flexi consolida esta información junto con los parámetros de procesos extraídos del PLC, los archiva localmente y los envía a la plataforma Digicare mediante comunicaciones 4G seguras y el protocolo MQTT seguro. La transmisión de los datos es 5-minutal, por eso hablamos siempre de tiempo real o cuasi tiempo real, y el archivado de los datos es minutal. Una vez que los datos estén en la plataforma, los explotadores y el consorcio los visualizarán y se generarán automáticamente incidencias en el GMAO o alertas ante desviaciones. Además, se ha incorporado una monitorización continua de ciberseguridad con un sistema SIEM y la gestión de credenciales
se realiza mediante el programa KeePass. DigiCare no solo monitoriza los datos de las distintas plantas, sino que da también un salto a la simulación predictiva. El proyecto incluye el desarrollo de gemelos digitales de las principales depuradoras, ¿vale? Como hemos comentado, la de Logroño, Calahorra, Aro, Nájera y Alfaro, de 12 más, que ha seleccionado el consorcio como representativas del resto y de los sistemas de abastecimiento. Estos modelos o estos gemelos digitales se están construyendo con metodología BIM y herramientas GIS. Y reproducen y reproducirán el comportamiento hidráulico y biológico de cada instalación y permitirán predecir el rendimiento del proceso, optimizando la aireación y recirculación y permitirá anticiparse a problemas operativos. Como hemos comentado también, el proyecto incorpora asimismo la digitalización de los vertidos industriales autorizados de 10 industrias riojanas. Estas industrias pertenecen a diferentes sectores como es el lácteo, el conservero y el vinícola. Se instalarán las mismas sondas multiparamétricas que se están instalando en las plantas, es decir, pH, conductividad, turbidez y DQO. Se monitorizará también el caudal y todas estas señales se transmitirán de forma segura, al igual que en el resto de plantas, mediante el Iwon Flexi a la plataforma DigiCare. Como comentó Xavier, el Iwon Flexi es una pasarela industrial que está consolidada en el sector del agua. Adasa lleva utilizándola varios años en distintos proyectos vinculados a la depuración de aguas, lo que avala su experiencia en la integración y operación de este tipo de soluciones de comunicación remota. Su fortaleza es la interoperabilidad. Habla prácticamente, como hemos comentado, todos los lenguajes industriales y se adapta tanto a PLCs modernos como a equipos de más de 20 años, que también nos los hemos encontrado, tanto con comunicación bus como comunicación Ethernet. Su diseño modular permite incorporar tarjetas de comunicación y de entradas-salidas, según cada caso. Esto en La Rioja pues nos ha permitido adaptar la solución a cada planta sin rediseñar la arquitectura. Por ejemplo, utilizando tarjetas de expansión I/O para la conexión de sensores y caudalímetros existentes en aquellas plantas que no tienen PLC. Además, también lo ha comentado Xavier y va a tratarlo en diapositivas más adelante, el equipo integra ciberseguridad nativa con conexiones cifradas, autentificación por roles y control remoto y seguro. En nuestro caso, en el proyecto de DigiCare, la ciberseguridad no ha sido un complemento, sino que ha sido una parte esencial del diseño. Todas las comunicaciones están cifradas extremo a extremo mediante TLS y OpenVPN y se ha implementado una segmentación OT-IT en aquellas plantas que tienen salida a Internet o que tienen salida a Internet y tenían sistemas IT, que son las 5 grandes, que ya hemos nombrado varias veces, y los abastecimientos. Además, el proyecto cumple con el Esquema Nacional de Seguridad, el EMS y la directiva NIS2. Se han aplicado buenas prácticas de higiene digital, cambiando las contraseñas por defecto que vienen en los distintos equipos, eliminación de puertos abiertos que no se usan, uso de gestores seguros de credenciales, y hemos colaborado estrechamente con HMS para reforzar el firewall de los equipos Flexi, para minimizar vulnerabilidades, como es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de bloquear el puerto Ethernet del propio Iwon Flexi para el acceso local por HTTP y FTP. Vale.
Y por último ya, pues los resultados que estamos viendo ya en el proyecto. Pues en primer lugar, se ha mejorado notablemente la eficiencia operativa. Los operadores, una vez tengan ya totalmente desplegada la plataforma, podrán monitorizar la planta desde la plataforma y diagnosticar fallos, todo ello sin desplazamiento, reduciendo tiempos y costes. Además, se ha conseguido una comunicación unificada y segura en todo el territorio riojano. Los datos son homogéneos, accesibles y trazables. Esto mejora la toma de decisiones, la eficiencia energética y el mantenimiento preventivo. El modelo es totalmente replicable y escalable. La misma arquitectura puede extenderse a nuevos municipios, regiones o instalaciones sin modificaciones estructurales. Es más, a raíz de este proyecto y con este mismo enfoque de esta DASA seguimos trabajando para extender este modelo a otros consorcios y organismos, como ya ha ocurrido pues, en el PERTE de la Comunidad Valenciana. Es un proyecto incipiente a día de hoy, pero que se prevé instalar cerca de 2.000 Iwan Flexi. En este caso son de la serie 102, porque no necesitamos enrutamiento aguas abajo. No como en el caso del Digicare, que se pone la serie 200, que tiene enrutamiento aguas abajo. Bueno, pues con esto pues quería dar de nuevo muchas gracias. Espero que esta visión del proyecto os haya ayudado a comprender no solo la complejidad que tiene, sino también el valor que aporta en términos de eficiencia. Y le devuelvo la palabra a Xavier. Pues muchas gracias, Juanque. Creo que ha sido una explicación muy completa y muy interesante respecto a todo lo que estáis haciendo para este PERTE en La Rioja y otros que estáis haciendo como expertos que sois en este tema de la digitalización. Y has tocado un aspecto que no queríamos dejar de banda, aunque fuera sin entrar en un súper detalle, pero no queríamos dejar de banda el tema de la ciberseguridad, porque entendemos que, además tú lo has explicado muy bien, ¿no? La ciberseguridad ya no es un complemento, la ciberseguridad es claramente algo que forma parte del diseño. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto y lo voy a enlazar sobre todo con una gran, digamos, no sé si llamarle novedad o algo que va a representar y está representando ya un cambio significativo en el sector, en especial también porque afecta también muy directamente a residuales. Se trata de la directiva NIS2. La directiva NIS2 es una directiva emitida por la Unión Europea, afecta a todas las operaciones que se hacen en la Unión Europea, es una directiva de ciberseguridad. Había una directiva previa, la NIS, de hace unos cuantos años, pero la NIS2 amplía significativamente el alcance. Hay nuevos sectores considerados críticos, ahora hay 18 sectores, en total hay algunos que no estaban, pero uno de los que no estaba contemplado como crítico era aguas residuales, que ahora está. ¿A quién afecta? Bueno, al sector aguas potables y residuales, a partir de entidades que tengan más de 50 personas o 10 millones de euros de facturación ya afecta, bien sea como entidad esencial o importante. Eso son una distinción que hace la NIS2, la directiva. Comentaros que la directiva es europea y se tiene que transponer, ya debería estar transpuesta a todos los países, estados de la Unión Europea, cosa que ha pasado en muchos casos, pero en otros no. En España, por ejemplo, todavía está pendiente que salga la ley, aunque creo que está previsto que sea bastante incipiente. Ya hay un proyecto de ley. Bien, esta ley afecta realmente y cambia muchísimas cosas al respecto de la ciberseguridad. Hay aspectos relacionados con procesos, procedimientos, notificaciones. Hay muchísimos ámbitos que convierten esto en algo estratégico, no solamente en algo técnico. Pero como os digo, nosotros tenemos una white paper de la NIS2 para el sector del agua y también tenemos una guía con algunos
algunas recomendaciones de cómo poder llevarlo a cabo desde el punto de vista de lo que nos afecta, que sería esta comunicación y este acceso remoto del que estamos hablando. Y algunos puntos clave que menciona la NIS2 al respecto de esto, hay un artículo, que es el artículo 21 de la NIS2, que habla de algunas cosas que ya también ha mencionado Juanje, ¿no? Porque el proyecto Digicare pues ya contempla la NIS2. Control de accesos. Nosotros que tenemos en el servicio Talk2N más de 600.000 máquinas, pues bueno, enfocamos mucho a que la seguridad sea enormemente importante. Utilizar la autentificación multifactorial es algo que no solamente ya es una recomendación, sino que ya forma parte de una obligación. O sea, la autenticación multifactorial significa que cuando nos accedemos a uno de estos sistemas, no solamente nos va a valer con usuario y password, que es algo que el usuario sabe, sino algún otro factor, por ejemplo, pues la utilización de un código PIN hacia un móvil, hay diferentes maneras de utilizar un acceso multifactorial, pero sí que hay que hacerlo al menos más de uno. Asegurar que el nivel de la seguridad de la autenticación sea el adecuado. Esto es también enormemente importante. O sea, todavía hoy en el mundo, no en Iwon, en el mundo el password de 8 caracteres más utilizado es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues esto es evidentemente enormemente fácil de detectar. También es verdad que en el Iwon esto no se permite. O sea, el Iwon ya te hace, bueno, pues poner pues, por mínimo 8 caracteres. Puedes configurar cuál es ese nivel de seguridad. Modificación inicial de los credenciales de autenticación. Esta está considerada por los expertos como una de las grandes vulnerabilidades o de las mayores vulnerabilidades que hay en el mundo OT, porque al final encontramos muchísimos dispositivos que tienen el password por defecto y el password por defecto está en los manuales de instrucciones. O sea, es así. Una vez ya tienes acceso a la IP del equipo, si te sabes el password, pues tienes mucho ganado para poder acceder, ¿no? E implementar procesos de autenticación basados en el privilegio mínimo, el least privilege, ¿no? Al final, aquí de lo que se trata es de un entorno basado en roles de acceso que cada uno de los roles tenga el nivel de autorización a los equipos que realmente necesitan y no más. Otro aspecto relevante técnico, estoy hablando solo de los técnicos de la NIS2, la NIS2 ocupa muchos más aspectos, pero es la parte de segmentación de redes. Creo que esta es enormemente importante porque eso también nos lo encontramos. Esta es una de las principales causas de interrupciones. Las redes que nos encontramos, y estas imágenes que veis son reales. Son reales porque tenemos también una herramienta para análisis de redes o para detección de arquitecturas de red, ¿no? Y este escenario lo vemos con mucha frecuencia, especialmente en redes OT. Son redes donde los PLC, los variadores, los HMI, las estaciones de trabajo, con Windows, por ejemplo, los SCADA, e incluso cámaras de vigilancia, están todos conectados en una única red plana. Esto, desde luego, no es para nada una buena red, una buena práctica, o sea, al final, ni para IT, ni siquiera para IT sería recomendable una red grande y sin segmentar. La segmentación de redes es fundamental porque te permite, bueno, al menos bloquear que si ha habido un ataque sobre una zona de la instalación, pues esta no se expanda de una manera sencilla. Y de hecho, esto de la segmentación está muy relacionado con el concepto con conceptos de OT, como es la digitalización. En el pasado, y todavía en muchas instalaciones, obviamente, tradicionalmente las redes industriales se construían de forma aislada. Era un enfoque air gap, o sea que realmente parecía que no había conexión con otras redes. Era muy difícil o era mucho más difícil entrar de una manera no autorizada a un sistema de estos, ¿no? Porque aunque un hacker pudiera entrar en un PLC, interrumpir el proceso requería un conocimiento muy especializado porque por debajo del PLC no había una red Ethernet, sino que había un bus de campo, había puertos series, y esto es mucho más complejo que atacar una red a través de IP. Esto ocurrió hace años, en el 2010, con Stuxnet, que entró a través de una
una red Profibus, pero estos son casos extremadamente raros. Pero esto es el pasado, o sea, esto ya cada vez ocurre menos. Lo que ocurre con ese motor del cambio, que es la digitalización, es que cada vez hay más protocolos y las redes industriales. Nosotros en HNS lanzamos anualmente un informe sobre la evolución de las comunicaciones industriales y protocolos y vemos que cada vez hay más Ethernet utilizando IP como protocolo de transporte. Aquí se intenta a veces, para mantener ese concepto de gap, muchas instalaciones diseñan sus redes utilizando múltiples interfaces en el PLC, de modo que cualquier tráfico deba pasar a través de él. Claro, dado que el PLC no es un router, esta configuración imita de alguna manera una arquitectura similar a de los antiguos bus serie, ¿no? Este sería un poquito el concepto. Claro, aquí otros dispositivos de Ethernet podían conectarse físicamente a la red industrial con relativa facilidad, ya que amplía la superficie de amenaza. Aún así, pues normalmente se requiere un acceso físico para poder hacerlo. Claro, lo que ocurre en la mayoría de arquitecturas que estamos viendo es cuando ya entramos en algo que va más allá, ¿no? Cuando la arquitectura previa limitaba bastante la innovación, pero para que un proceso de digitalización sea efectivo, hay otras herramientas que deben tener también acceso directo a esas redes y a esos activos, ¿no? Lo que ocurre aquí es que estas arquitecturas de red se están abriendo. El PLC ya deja de ser el único nodo y hay otras herramientas que tienen acceso directo a los equipos. Claro, exponer a la infraestructura de esta manera es verdad que facilita la digitalización, pero al mismo tiempo aumenta la exposición a amenazas y posibles riesgos de interrupciones. Claro, los actores maliciosos ahora pueden acceder directamente, como veis aquí, a través de la infraestructura IP. Claro, esto quiere decir que toda esta unificación de tecnologías de red, donde todo ahora es Ethernet y TCP/IP y tal, simplifica la digitalización, pero aumenta significativamente la exposición a las amenazas y el riesgo de tiempo de inactividad. Por lo tanto, hay una conexión directa o hay un reto importante en el mundo de la digitalización, que es asegurar que los sistemas sean lo suficientemente seguros. Existen ya, por supuesto, estándares de mercado. Por ejemplo, este es un esquema de la IEC 62443 que facilita la posibilidad de implementar y gestionar una estrategia basada en riesgos, porque se realiza un análisis por cada sistema o cada máquina evaluando el impacto que podría tener un incidente. A partir de un análisis se asignan distintos niveles de seguridad a cada zona. Aquí, por ejemplo, veíamos varias: tratamiento primario, dosificación, aireación, en fin, las diferentes zonas de una planta de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí se define, a partir de un análisis de riesgos, se asignan distintos niveles de seguridad asignados a cada zona y se separan las zonas mediante conductos, garantizando un aislamiento y control adecuado. ¿Qué es un conducto? Pues es un punto de control de tráfico entre las zonas. Normalmente se suele hacer a través de un firewall industrial, que garantiza que solo el tráfico autorizado pueda fluir entre las distintas zonas y bloquear aquello que no está permitido. La IEC 62443 define diferentes niveles de seguridad. Todo esto está basado en un análisis de riesgos que definiría cuáles son el nivel de seguridad requerido para cada una de las zonas que hemos definido. De manera que si tenemos estas zonas, por algunas zonas pues serán más críticas y tendrán un nivel de seguridad 3, otras serán menos críticas o su nivel de probabilidad es menor, entonces se define como un SL1, un nivel más bajo de requerimiento de seguridad. La IEC 62443 también define, en función de ese nivel de seguridad requerido por cada zona, cómo hay que segmentarla. Básicamente, identifica dos maneras de segmentar las redes: una segmentación lógica, una segmentación física. Una segmentación lógica podría ser un ejemplo, con un IWON, donde tenemos una instalación, una máquina que tiene una zona cuyo nivel de seguridad requerido es el nivel de seguridad 1 para hacer el acceso remoto. Aquí el sistema TOC2M dispone de unas capacidades a nivel de asignación de permisos, firewall, etcétera,
que nos permite hacer una segmentación lógica entre la comunicación que utiliza el Ewon hacia afuera y la comunicación que hace con el resto de la planta. Es decir, aquí en este escenario nos encontraríamos tres redes. La red propia de la máquina, vamos a decir, por ejemplo, la red del tratamiento primario o el sistema de control, que tiene un acceso remoto porque tiene un PLC. El acceso remoto va a la nube, por lo tanto, es una red remota y además es no confiable. Internet, por definición, es una red de no confianza. Pero además hay una tercera red, que es una red, la red del cliente, la red de la planta, la red donde está, por ejemplo, el SCADA. Esa red del cliente, por definición, para el fabricante de la máquina o la ingeniería, es también una red no confiable. O sea, al final, lo que tenemos es que segmentar estas tres redes. Bien, aquí, a este nivel, haciendo una segmentación lógica, el Ewon puede actuar. Os voy a presentar otro escenario diferente, un poco más complejo, ¿vale? Un escenario donde se presentan también niveles de seguridad requeridos SL2. Cuando un nivel de seguridad es el SL2, requiere una segmentación física. La segmentación física se logra a través de la utilización de firewalls. Si aquí se ha identificado a través de análisis de riesgos que hay varias zonas críticas, pues aquí encontraríamos la necesidad de utilizar un firewall. Aquí igualmente tenemos diferentes redes, pero si os fijáis, algunas son ya con sistemas de control crítico. Por poner un ejemplo, una cámara de vigilancia podría ser un sistema de control no crítico, ¿no? Porque probablemente, pues, si hubiera un fallo en la cámara, seguramente el tratamiento no pararía. Entonces se puede considerar un control no crítico. Igualmente hay que segmentarlo, pero no requiere un SL2 o un SL3. Sin embargo, hay otros sistemas que son críticos y que, por lo tanto, requieren un nivel de segmentación, como veis aquí, un poco superior a través de la utilización de firewalls. Bien. Esto es una breve introducción al mundo de la segmentación, al mundo de control de accesos. Disculpad porque es muy breve y si tenemos en la sesión expertos en ciberseguridad, pues seguramente van a pensar que nos hemos quedado muy cortos y es cierto. A esto da para un mundo, pero también tenemos el tiempo que tenemos y tampoco queremos expandirnos aquí durante horas, aunque si alguien está interesado, podemos, por supuesto, tratarlo. De hecho, tenemos también una guía donde explica muy en detalle lo que es cómo cumplir NIS2 en referencia a los sistemas de acceso remoto en la nube y en base a las recomendaciones de la IEC 62443 y el CCR de la NIST. Pero bueno, hasta aquí es donde queríamos un poco llegar, porque yo creo que, ya digo, podríamos extendernos mucho, pero yo creo que hasta aquí está bien y también queremos escucharos y las preguntas que podáis tener. Y aquí os estamos mostrando esta guía de ciberseguridad, de la cual me refería, por si queréis descargarosla. Muchas gracias, Tina. Estupendo, Xavier. Juan Jesús, pues muchísimas gracias por esta exposición tan interesante que nos habéis dejado. Os voy a pedir, por favor, en el tema de encuestas, para que podamos después al final leerla y tener un poquito más de información, que terminéis de completarla. Sí que tenemos muchos votos en la pregunta número 1, pero la 2 y la 3 están un poquito más flojas, así que para conocer un poquito más de información os voy a pedir que podáis completarla, entréis en la pestaña de encuestas y es simplemente un clic, con lo cual eso nos ayudará bastante a poder hacer luego un análisis. Pues como decía Xavier, Juan Jesús, muchísimas gracias, ha sido muy interesante vuestra exposición. Hay algunas preguntas, algunas dudas que, si os parece, voy a pasar a realizarlas y después al final pues ya haremos un breve análisis de esas encuestas que hemos ido dejando. Luis Antonio Escobar nos hacía una pregunta que es la siguiente. ¿Qué opinión poseéis sobre los entornos Edge que permiten la recopilación de datos, procesamiento y almacenamiento en sitios para luego acceso remoto? No sé si serías tú, Xavier, o Juan Jesús. ¿Me puedes, a qué entorno te has referido? Sí, a ver si nos puede dejar Luis Antonio el entorno, ¿verdad? Si te parece, paso a la siguiente, Xavier, vale. y hablamos un poquito
a que Luis Antonio nos conteste y sepamos a qué entorno se refiere. Rosa Ariza nos preguntaba, ¿puede intervenir sistemas de sistemas con IA que permitan mejorar la capacidad de respuesta y predicción de problemas? Bueno, aquí sería una pregunta un poco para los dos, seguramente. Sí. Al final, por nuestra parte, desde luego que si algo necesita la IA para poder hacer eso, son datos. Y datos reales, datos con la historización que nos permite hacer equipos como los nuestros. Ahí es donde nosotros aportamos en la captura de esos datos, recolección de esos datos, tratamiento a nivel de edge de esos datos y envío de los datos a plataformas que son las que pueden llevar a cabo esas tareas. Y ahí es donde entran las soluciones integrales de Adasa vamos, digo Adasa porque está aquí Juan Jesús, pero tenemos muchos ejemplos en el mundo donde se está utilizando este tipo de modelos en base a datos que están suministrados por los equipos de Bueno, E1. En el caso concreto del proyecto que yo he presentado, del DigiCare, como hemos dicho, pues tenemos los gemelos digitales, ¿no?, que pueden ser modelos predictivos y emplear la IA para saber qué va a pasar según las entradas y salidas que tenga la depuradora. Perfecto, perfecto. En cuanto a la primera pregunta que dijeron del entorno Edge, a ver, decir que el E1 Flexi, además de pasarela, es un data logger. Podríamos asemejarlo a un entorno Edge, pero que en el proyecto concreto que yo he presentado no tiene mucho sentido tener los datos en local. A ver, los tenemos en local mientras el equipo no está comunicando. En el momento que el equipo comunica, se envían a la plataforma. Si por cualquier problema se ha ido la cobertura 4G ese momento en la instalación, pues cuando vuelva la cobertura 4G, el data logger enviará todo el histórico. Entonces, en un sistema tan distribuido, no tiene mucho sentido los entornos Edge. O sea, entonces entiendo, Juan Jesús, que la pregunta de Luis Antonio Escobar quedaría ya contestada, ¿verdad? Yo entiendo, a ver, igual para una única planta que no tienes una plataforma, sí te puede ser interesante almacenar los datos ahí en local, pero en el caso del proyecto de La Rioja, que son en torno a 100 instalaciones, eran 160 pues no tiene mucho sentido tener los datos siempre en local. Es que cada 5 minutos se están transmitiendo a la plataforma central. Perfecto. Sí, quizás aquí quizás Juan, que me ha iluminado, que yo no había entendido bien la pregunta, pero me ha iluminado un poco. También decir que hay muchos proyectos con E1 donde la nube no se usa, o sea, donde realmente se utiliza como una gateway entre los diferentes equipos que hay en la instalación, remotos o locales, es decir, una estación de bombeo que está remota, equipos en la planta y el escala de planta. Y ahí se queda el tema, porque hay muchas instalaciones donde no están utilizando todavía la nube y por lo que sea, pues no se está utilizando todavía, con lo cual los datos se quedan ahí. El E1 para eso también se utiliza mucho. No solo el E1, tenemos también otros equipos en el portfolio que también nos dan otro tipo de funcionalidades, pero desde luego que la nube es un aspecto más, como decía al principio, ¿no? Recogida de datos, integración con el escala. La siguiente fase es la nube, pero la nube no es imprescindible para los equipos de E1. Claro, perfecto, gracias, Xavier. Miriam nos pregunta lo siguiente: ¿es posible acceder a los datos que envían los equipos E1 vía API REST? ¿Es posible enviar los datos de los equipos E1 a otros sistemas SCADA ya existentes? ¿Y cómo sería ese proceso? Bueno, la respuesta es que sí.
Y si quieres saber cómo, es que este es el proyecto que han hecho más o menos. Bueno, ahí con proyecto CARE creo que es con MQTT, Sí, pero ahora ya en el aquí. CARE es MQTT, pero se podría hacer por Modbus TCP o, como ha comentado antes Xavier, por OPC-UA. El Iwan Flexi es tanto servidor OPC-UA como Modbus TCP. Sí. También tenemos la posibilidad de hacerlo a través de REST, de API REST, e incluso tenemos ya conectores hechos para Amazon Web Services y para Azure, o sea, para ya hacerlo todavía más sencillo, si quieres, ¿no? Con el conector. Perfecto. Ahora quería hacer una parada para una reflexión que nos deja Tito Carlos Abad. Dice, creo que todos los fabricantes de equipos y sensores deberían estandarizar sus puertos de conectividad. Ahí está uno de los grandes problemas. Segundo, deberían pensar en fabricar estos equipos con una política de economía circular, así se pueda actualizar, mejorar, alargando el tiempo de vida y cuidando el medio ambiente. No sé qué pensáis sobre la reflexión de Tito. Sí, a ver, nosotros este tema, el tema del E1 Flex y lo que está comentando de que los equipos se puedan actualizar, mejorar, etcétera, es realmente así. O sea, el E1 Flexi, por ponernos hacer una idea, nació en 2014. Hoy en día todavía puedes actualizarlo a través de firmware y tienes un E1 totalmente nuevo. Nuevo Claro. desde el punto de vista de funcionalidad. Pero evidentemente sí, las funcionalidades nuevas que vamos añadiendo al E1 no solamente son muchas, sino que son gratuitas y sigues manteniendo el equipo. El mundo industrial es así, no vas a estar cambiando ni de PLC ni de gateway cada vez que haya un salto tecnológico importante. Esto es así, nosotros lo hacemos así. Estoy de acuerdo que debería ser así Para en todos todo. los casos. Sí, lo que sí es verdad es que hay tecnologías que avanzan de cierta manera. Por ejemplo, una cosa que tiene el Flexi es que, bueno, pues cuando el 5G industrial dé lo que promete dar, pues tendremos una tarjeta 5G, cambiarás la tarjeta y ya lo tendrás, ¿no? Porque el Flexi cuando nació en el 2014 nació con 3G. Bueno, pues ahora está con 4G. No tienes que cambiar el equipo, pero lógicamente la tecnología es diferente, tienes que cambiar la tarjetita. Bueno, Eso es sí, importante. sí, sí. Estupendo, Xavier. Voy con otra pregunta de Roberto Morán. ¿Los desarrollos se están utilizando ya en operación? Entiendo que son estos desarrollos que nos habéis planteado. Es decir, ¿están ya en funcionamiento actualmente o en el día a día? Supongo que se refiere al caso del Edificare, ¿no? Si se refiere al caso de... Vale, a día de hoy, hablo de memoria, ¿vale? Sí. Creo que se están entre instalando nuevos sensores y ya plantas digitalizadas, estamos hablando cerca de que tenemos prácticamente... la última vez que las conté creo que eran 40 plantas ya que estaban enviando datos a la plataforma y con sensórica nueva instalada. Sí, Roberto nos preguntaba también, Juan Jesús, que cuáles han sido los retos principales que os habéis encontrado en el proyecto. Vale, pues los dos retos más principales que nos hemos encontrado son la integración del PLC con el E1, ¿vale? Porque, como hemos dicho, nos hemos encontrado PLCs muy antiguos que nos hemos tenido que hacer malabares para ver cómo los integrábamos. Y luego, pues, en cuanto a la instalación de los sensores, es lo que hemos comentado, que se pensó, se usa comunicaciones inalámbricas por el tema de evitarnos tiradas de cableado y evitar abrir zanjas y abrir arquetas, porque, bueno, si la gente ha trabajado en una depuradora, sabe lo que se puede encontrar ahí dentro. Claro. Entonces, esos han sido los dos principales retos. La integración del PLC, que con el Iwan Flexi se ha salvado, ¿vale? Porque, como se ha mencionado varias veces, es
prácticamente habla cualquier lenguaje industrial, y la instalación de nueva sensórica que se soluciona haciendo una red LoRaWAN. Perfecto, Juan Jesús. Voy con otra pregunta de Enrique Casanova, que nos dice: ¿qué resultados da Mosquito para el envío de datos? No entiendo bien a qué se refiere. Sí. Hay mucha pérdida de información. Entiendo que tú este concepto Sí, a ver, el Mosquito, digamos, es el servidor que se usa para las comunicaciones MQTT, ¿vale? E1 Flexi permite scripting con Java y con Visual Basic. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacer un script que ante pérdidas de comunicaciones almacena y recupera los datos. Entonces, realmente que el Mosquito nos está dando buen resultado. Se han hecho pruebas de quitar la tarjeta SIM para ver si se recuperaban las comunicaciones y se realizaban el envío de históricos. Ahí han sido todas satisfactorias. Entonces, por ahora, contentos, sin pérdidas de información, digamos. Perfecto, pues voy ya con las últimas preguntas. Carlos Abad nos dice que, de acuerdo a vuestra experiencia como expertos en automatización y análisis de datos, ¿podéis recomendar la frecuencia de envío y recepción de datos de los sensores a fin de no sobrecargar de datos y de información a la nube y a dichos servidores, así contribuyamos a no generar basura digital? A ver, aquí ya va según el cliente, ¿vale? Y según también el canal que tengas, el ancho de banda que tengas en tu servidor o donde tengas alojado el servidor. Como hemos comentado, en el caso de La Rioja, del Digicare, las comunicaciones son cada 5 minutos y el registro es cada minuto. Entonces no hay ningún problema. Esto se ha llegado a un consenso con el cliente. Claro. Le venía bien tanto 2 minutal como minutal el registro, pero sí querían, digamos, una comunicación cuasi tiempo real. Entonces se decidió, como el ancho de banda lo permitía, los servidores de almacenaje de la plataforma lo permite, pues se ha pensado en hacer registros minutales y envíos 5 minutales. En el otro proyecto en el que estamos participando y empleando el E1 Flexi, en este caso, por ejemplo, el cliente con datos cada 15 minutos le es más que válido. Es suficiente, claro. Voy con una pregunta que nos hace José Díaz. Dice: ¿por dónde iniciar este tipo de procesos? Dice: en El Salvador, desde donde él nos contacta, tenemos decenas de plantas aún en papel. Dice: quiero decir, en cero digitalización, no tenemos nada, y lo que tenemos son petardos, plantas que, por ejemplo, son de laguna anaerobia. ¿Qué recomendaciones, Xavier, le podíamos dar para que empezaran poco a poco a ir digitalizando este tipo de plantas y de procesos en El Salvador? Pues mira, casi que lo has dicho tú, poco a poco. O sea, empezando por una, sí, haciendo una prueba, un piloto. Hacer un piloto, E1 tiene herramientas que están ya hechas. Cuando estamos hablando de los protocolos, ya están hechos. Cuando estamos hablando de las comunicaciones con una escala digitalización, eso ya está hecho. Lo único que tienes que saber antes de empezar un piloto, muy importante, es saber qué quieres hacer. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿No? Y si tienes claro qué quieres hacer, entonces empezar con un proyecto piloto. Con nuestros equipos, la posibilidad de escalar eso es enormemente factible. Si te va uno, te va el resto, porque al final se trata de más datos, pero el concepto básico ya lo tienes. Se lo han encontrado Juan Jesús, ¿no? Diferentes precios. Bueno, pues si tiene muchas plantas, seguramente tendrá muchos diferentes casuísticas, pero el mismo equipo te puede valer con una configuración distinta. O sea, nuestra recomendación siempre es esa: saber qué se quiere hacer, cuál es el objetivo, de qué estamos hablando, y empezar por un piloto.
Con un piloto. Perfecto, me parece buena recomendación, Xavier. Roberto Morán, estamos ya terminando. ¿Cuál es el volumen de señales procesadas por minuto y el tiempo de respuesta del predictivo en el gemelo digital? Esta será para Juan Jesús. Sí, a ver, las señales por minuto, pues, a ver, van desde la planta más pequeña, que creo que monitorizamos, si no recuerdo mal, 15 señales por minuto, o señales o variables por minuto, hasta la planta más grande que por ahora hemos digitalizado, que es Calahorra, que tiene más de 500 variables por minuto. Perfecto, perfecto. Pues voy ya con la última pregunta y después pasamos a analizar rápidamente las encuestas. José Cruz nos pregunta para ti, Xavier, que si son hackeables estos sistemas. A ver, ya sabemos que la seguridad 100% no existe. Es decir, las conexiones a Internet, evidentemente, hay que protegerlas. Incluso con la máxima protección, el 100% de seguridad no existe. Lo que sí es verdad es que nosotros, por ejemplo, al ser un producto estándar de mercado, cualquier vulnerabilidad que se pudiera detectar en el equipo, somos capaces, y de hecho lo hemos demostrado, de lanzar un parche en muy poco tiempo, con lo cual mantenemos el nivel de seguridad del equipo a un nivel súper alto. De hecho, la comunicación, es decir, todo lo que es el servicio que ofrecemos de acceso remoto, tiene una certificación ISO 27001. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos para mantener y para mejorar, parchear, etcétera, nuestro servicio está basado en unos procedimientos certificados. Es decir, la ciberseguridad, o sea, la seguridad 100% no existe, pero sí que podemos aproximarnos mucho a ella. Y no solamente es con el IBON. La tecnología ayuda, evidentemente, pero hay muchas más cosas. Nos ha hablado de cosas que el IBON te da, pero si tú no utilizas el multifactor de autenticación, si no utilizas unos sistemas de autentificación lo suficientemente robustos, pues tienes más vulnerabilidades y más posibilidades. Claro. Perfecto, Xavier. Pues os voy a pedir tanto a ti como a Juan Jesús y a la audiencia que por favor os vayáis todos a las pestañas de encuestas para que podamos analizar rápidamente los datos. Comentaros que han sido 440 inscritos los que se han inscrito a la sesión de hoy. En directo más o menos calculamos que serán unas 200 personas las que han pasado por la sala para que nos hagamos todos una idea. Pero en cuanto a votos, la primera pregunta sí que ha recibido 121 votos con esos datos. ¿Cuál es el nivel de digitalización de OT de vuestra empresa? Bueno, pues tenemos un 30% que tienen acceso remoto a los PLC, un 19% disponemos de análisis de datos para predicciones, el 18% lo gestionamos con papel, un 17% gestionamos alarmas y notificaciones a través del móvil y un 16% monitorizamos la máquina de forma remota. Ya os digo que en la primera pregunta sí que tenemos bastante información. Os voy a pedir que en la segunda y en la tercera, hora que estamos sobre la marcha, nos vayáis reportando para que podamos tener un poquito más de información, pero vamos leyendo. En la 2 preguntábamos cuáles son los principales obstáculos tecnológicos para la implementación de las tecnologías Smart Water. Y bueno, pues ahí tenemos un 29% que nos dicen dificultades para la integración con los sistemas hidráulicos y con las infraestructuras existentes. Un 28%, falta de competencias técnicas, un 19%, altos costes iniciales, el 17%, riesgos relacionados con la seguridad informática y un 7%, escalabilidad y demás. Bueno, aquí tenemos un 60 votos en concreto, con lo cual la representación es menor, pero es bastante importante y también en la misma línea. Si me permite de ahí, José Miguel, hacer un comentario, porque cuando hacemos este tipo de encuestas, casi siempre, el tema de la integración y la conectividad, casi siempre sale en primer lugar como un reto. Y de hecho, cuando Juan Jesús nos explicaba cuáles han sido los principales retos que se habían encontrado, estaban relacionados con la conectividad. Es que es verdad, o sea, es una realidad que nos encontramos cada día. Es decir, y sería esa otra recomendación que haría. Empecemos por ahí, empecemos por tener los datos de los sistemas, que a veces no es tan fácil.
antes que empezar a pensar en plataformas digitales, porque si empezamos con un enfoque de arriba abajo, lo que va a ocurrir es que vas a estar mucho tiempo para los sistemas, digamos, de arriba, y luego te vas a encontrar que una gran dificultad para recoger los datos. O sea, pero es un resultado que suele darse. Pues ya finalizamos con la 3, que era que si conocéis el NIS2, un 51% dice que no había oído hablar de este término, un 30% necesito más información, un 14% sí y ya estamos trabajando en ello, y un 7% sí, pero demasiado pronto para abordarlo. Finalmente también ha recibido 60 votos, con lo cual tenemos también ahí una importante aportación. Y ya estaría todo cerrado, ya tenemos contestadas las preguntas, contestado todas las encuestas, y con esto llegamos al final de esta interesante sesión sobre digitalización y monitorización remota en la gestión industrial del agua. Os vamos a dejar también un breve formulario para conocer un poco más vuestras necesidades y os pedimos de nuevo colaboración. Para cerrar, quiero darle las gracias a Xavier y a Juan Jesús por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia y esa visión tan práctica de la innovación en esta materia que nos habéis dado esta tarde. Por supuesto, también gracias a HMS y a DASA por el patrocinio del evento. Gracias a todos los asistentes de hoy por vuestro tiempo, por vuestro interés y por seguir participando activamente en estos espacios de aprendizaje y de colaboración que vamos impulsando desde aguasresiduales.info y que seguiremos generando este tipo de encuentros online que nos permitan avanzar juntos hacia una gestión más eficiente, más digital y más sostenible del agua. Os recuerdo que todos nuestros eventos, las ponencias y demás desde hace más de 5 años, los tenéis en el campus online que os he dejado varias veces en el chat, un campus recién inaugurado donde podéis acceder a toda esa información. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que paséis una buena tarde. Xavier, Juan Jesús, muchas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.